Bienvenido a su programa Explora Expertos. Soy Gregorio Rosario y le doy la bienvenida a tu canal que te conecta con líderes y expertos globales que impactan la economía, la industria y la sociedad. Hoy tenemos un plato fuerte. John Fernando Escobar, que nos visita desde Colombia y nos va a hablar de esta transición de la economía basada en el carbón a la economía basada en las energías renovables. Buenos días, buenas tardes, ingeniero John Escobar. Pues Gregorio, muchas gracias por invitarme nuevamente y tratar unos temas que son temas no solo de la República Dominicana y de Colombia, sino temas del mundo, en el cual hay unas preguntas de fondo que tenemos que ir resolviendo entre todos. En nuestra primera entrevista de este canal hablamos de transición energética y ahí pudimos ver todo lo que implicaba, cuáles eran los actores, cuáles eran las tecnologías, los temas medioambientales. Entonces vamos a pasar a profundizar la conversación en temas ya de economía, ¿no? De cómo una economía mundial basada en el carbón, en el petróleo, gas, va ahora a ser sostenida por otros agentes energéticos como la eólica, la térmica. Desarróllenos cómo vemos este tema económico alrededor de esta transición energética. Sí, correcto. Habíamos hablado la vez pasada y había un dato en el aire. En la Unión Europea habían hecho unos cálculos para saber cómo cambiaban su matriz energética y cómo esa matriz energética iba a ir a las renovables. Cuando hicieron ese cálculo, les dio una cifra de 30 trillones de euros. Eso es más que el PIB de Europa. Entonces teníamos que pensar en un proceso escalado en el cual las antiguas formas de energía que son intensivas en emisiones de CO2 deben apoyar las nuevas formas de producción o fuentes de energía que no son tan intensivas en CO2. Y eso nos ha llevado a pues como a entender que es que el problema de los seres humanos es que nuestras economías son intensivas en consumo de energía, de todas las formas de energía. Muchas veces entendemos la energía como aquellas kilowatts que nos llegan a la casa para prender el televisor, para prender la computadora, pero la energía, los mayores consumos de energía son BTUs, es decir, calor para hacer galletas, para hacer azúcar, para hacer industria automotriz y caballos de potencia para mover motores de aviones, para mover motores de vehículos. Y desafortunadamente en estos últimos los hidrocarburos y el carbón no tienen competencia cuando los llevamos a un Pareto económico. Entonces aquí hay que pensar cómo es esa ruta que vamos a construir y cómo logramos los seres humanos también colocar de nuestra parte, ¿cierto? Siendo mucho más conscientes en la forma que consumimos y dejar el consumo suntuario. Pero entonces, en esta ruta estamos hablando de que parece, ¿no?, que unas fases, unos tiempos, unos presupuestos. ¿Cómo pudiéramos ver desde el punto de vista económico esa ruta de la transición de esa economía basada en el carbón a energías renovables? Correcto, esas casi que las grandes preguntas que tienen los economistas y las personas que ayudan a hacer estos marcos económicos que casi siempre se calculan en torno a 8 años. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros dijéramos, vamos a fijar una meta que para 2030 al menos el 30% de nuestra energía va a ser basado en energías renovables. Hay que preguntarse cuáles son esas renovables eólicas. Necesitaremos aerogeneradores que necesitan mucha tecnología, que necesitan imanes permanentes, que están basados en neodimio, que es escaso, de los cuales solamente 3 países tienen el 80% de las reservas. Entonces el aerogenerador vale y lleva una tecnología acumulada que va a ser costosa para nosotros y que obviamente tenemos que hacer fila para acceder a ella. Supongamos que van a ser paneles solares, lo mismo, tierras raras, algunos compuestos basados en iridio, mucho sílice, mucho aluminio, también vamos a tener que hacer fila y no sabemos qué hacer con ellos cuando pasa su vida útil. Entonces, cada vez que ponemos esas metas, tenemos que pensar cuánto nos cuesta y cómo vamos a adquirir ese dinero de lo que nos cuesta. Muchas de los trabajos que viene haciendo Naciones Unidas y Banco Mundial indican que los presupuestos para las inversiones en renovables en países en vías de desarrollo deben como mínimo duplicarse. Pero obviamente los países que podrían aportar estos presupuestos también están cambiando hacia energías de fuente renovable. Entonces no están los capitales disponibles para venir a nuestros países. Por lo tanto, allí hay un planteamiento que puede ser un poco chocante, pero es un planteamiento realista. Los combustibles de altas emisiones en CO2 pueden apalancar
la ruta de la transición, pueden apalancar las inversiones en nuevas fuentes de energía. Y esa transición está llevando a que, por ejemplo, empresas de hidrocarburos se están convirtiendo en empresas de energía. Ya ven un marco más global para que lo que ganan de este lado lo puedan invertir de este otro lado y tener una ruta que sea más clara. Y en ese proceso se ha planteado que el gas natural es el combustible de la transición. ¿Por qué? Porque tiene muchos usos, tiene una alta potencia calorífica, puede generar muchos caballos de potencia, puede ir a las térmicas para generar kilovatios que van a las casas y tiene bajas emisiones contaminantes comparadas con el carbón y con los hidrocarburos líquidos. Pero entonces ahí en ese, yéndonos al gas natural, entonces tenemos oportunidades porque vemos que Colombia tiene alta prospectividad de recursos de gas natural, República Dominicana y otros países que están en esta cuenca del Caribe. Entonces pudiéramos ser también actores clave en esa transición económica del carbón a los renovables. Totalmente. Yo soy un ingeniero que ya se aproxima a los 60 años. Cuando yo estudié ingeniería de petróleos teníamos como un dicho que es como muy de nuestra tierra. Para nosotros la palabra gas también la utilizamos para algo que es desagradable. Entonces gas esta cosa, este almuerzo. Entonces nosotros decíamos gas, encontramos gas, o sea, el gas no era deseado, encontrar gas era estar de malas porque todo el mundo iba buscando los hidrocarburos líquidos, pero ahora que sabemos que los hidrocarburos líquidos generan más emisiones que aportan al calentamiento global, ya el gas se volvió ese gran tesoro escondido. Y Colombia tiene alta prospectividad, pero mucha de ella está en el mar afuera, en el offshore. Y allí hay una gran cuenca que nosotros, pues para la parte colombiana la llamamos la Cuenca de Colombia, que se extiende por el Caribe. Y llega en nuestras zonas limítrofes con ustedes en una especie de cuña. Entonces, República Dominicana tiene una alta posibilidad de gas. El gas es el combustible de la transición. Y no solo el combustible de la transición, sino que es la pasarela para las energías de fuente renovable. Veámoslo desde este punto de vista, el 95% del hidrógeno combustible que se usa hoy, el del hidrógeno industrial que se utiliza en el mundo viene del gas. Y ese utilizar el gas, encontrar gas, producir gas, llevarlo a refinería, utilizarlo para fertilizantes, utilizarlo para abonos, utilizarlo para combustibles, para automóviles y maquinaria basada en hidrógeno, puede ayudar a que aumentemos esas curvas de conocimiento con esa nueva tecnología. Adicionalmente, cuando vayamos a buscar hidrógeno, un hidrógeno que todos apetecemos, que es el hidrógeno blanco, el hidrógeno que se da naturalmente en el subsuelo, ese hidrógeno no lo vamos a encontrar como bolsas de hidrógeno. Ese hidrógeno lo vamos a encontrar con agua. Y las tecnologías para llegar a ese hidrógeno, a esos yacimientos de hidrógeno, son las mismas que se utilizan en la industria de los hidrocarburos para encontrar gas. Hola a todos y todas. Quiero aprovechar para que si has llegado hasta este momento, te suscribas en nuestro canal, le des a la campanita y le des like. Así nos ayudarás a crecer en esta comunidad de expertos y líderes globales. Es muy tentador irnos a la perspectiva tecnológica ambiental. Vamos de nuevo a la parte económica. Entonces vemos que necesitamos unos presupuestos, unos tiempos. Entonces hablamos del gas natural como una alternativa para poder financiar esa transición. ¿Qué otra alternativa tenemos? Una segunda alternativa al gas natural. No, nosotros en nuestros países tenemos muchas. Hay algunas en los cuales no son precisamente energéticos, pero son recursos que tienen potencial para contener energía. Por ejemplo, los grandes contenedores o los mejores contenedores están hechos en cobalto y litio, pero usted lo que tiene es una pila que tiene que cargar. Entonces, esa es una posibilidad, encontrar esos materiales. Y en nuestros países hay una oportunidad que muchas veces se nos queda un poco escondida y es que al igual que producimos BTU horsepower o kilovatios con el gas, lo podemos hacer también con la biomasa o los biocombustibles. Pero allí hay una restricción de tipo ética. Supongamos que nosotros vamos a sembrar miles de hectáreas en azúcar para sacar bioetanol o miles de hectáreas en palma para sacar aceite combustible. Tendríamos la tierra que se cultiva para alimentar a los seres humanos compitiendo con tierra para la energía. Y lo que pasa es que la energía puede alcanzar precios más altos. Entonces, ¿quién va a perder? La tierra
que se daba para la alimentación. Y allí hay un riesgo que la economía bascule hacia la energía y empecemos a tener problemas de soberanía alimentaria. Por los monocultivos, porque Por sería por claro, el tema de monocultivo. y tendríamos también un problema que, o sea, naturalmente la biodiversidad ayuda al control natural. O sea, si yo tengo muchas cosas mezcladas, pues este parásito que llega a parasitar la naranja, cuando va a otra zona boscosa, sencillamente no encuentra dónde reproducirse. Si yo tengo todo en palma, todo en azúcar, pues voy a tener unos monocultivos donde esos parásitos y esas plagas se van especializando. Y llega un momento que pueden acabar con todas, como ha pasado en nuestros países con el banano y la broca o con la roya del café. Y los mangos también han sido A los afectados, mangos, con los los mangos. barrenadores, los mosquitos que La perforan. mosquita blanca creo que se Es llama. correcto, Sí, sí. la mosca de la fruta. Pero entonces, usted hablaba de la palanca, ¿no? Los incentivos a la energía no renovable no han sido suficientes, no han funcionado o hace falta más incentivos. Nos hacen falta más incentivos. Sí, todo lo que sea incentivo y digamos como que ayude a que el mercado se equilibre, pues digamos que es eficiente y es recomendable, pero hacen falta más incentivos. El problema es que nuestras economías son pequeñas. Ustedes tienen una gran oportunidad. República Dominicana tiene en tierra firme la mitad de los kilómetros que tiene solamente el departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia está en cerca de 56.000 kilómetros cuadrados y creo que República Dominicana está alrededor de los 28.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en esa 48.000. 40, no, bueno, entonces no es la mitad, sino que estamos por allá en el 70%. Pero República Dominicana tiene la tercera parte del PIB de Colombia. Entonces, imagínense, ustedes el potencial es enorme. Entonces, ustedes podrían en esa dinámica generar unas economías muy, digamos, muy racionales, muy bien pensadas, con una planeación territorial muy equilibrada. Si logran desarrollar una industria de energéticos que sirvan de pasarela, pues allí tendrían la renta económica que les permitiría empezar a seguir avanzando en economías de fuente renovable al mismo tiempo que van generando capacidad instalada. ¿A qué me refiero con capacidad instalada? Nuevas programas en las universidades, capacitaciones de corto aliento, y los estudiantes a nivel mundial, el estudiante está yendo más a training, a entrenamientos, que a carreras de 5 años o 4 años. Entonces, capacidades instaladas que puedan generar muy rápido y mucha, digamos, inserción en el mundo laboral y en el desarrollo de las personas de lo que llamamos esas capacidades blancas, los power skills y las capacidades tecnológicas. Y la energía nuclear. Poco se habla, tan poco Sí. de ese tema en América Latina y el Caribe, porque hay países que lo consideran como una energía de la transición. Sin embargo, en esta parte del continente, como no se considera tanto esa alternativa. No Sí, sé, ¿qué le parece? no, antes de la pandemia había salido una nota que se quedó olvidada en la historia, y era que Bill Gates había pensado que para ayudarle al mundo a realmente no llegar a esos 1,5 grados de más, su propuesta era desarrollar 30.000 pequeñas plantas nucleares en todo el mundo. ¿De dónde salía el combustible nuclear? Lo podía aportar Rusia, que tiene grandes yacimientos en Kazajstán, y podía aportar ese combustible nuclear con una tecnología que había sido desarrollada por Rusia, pero el único país que tenía la capacidad de desarrollar, de construir todas esas plantas, era la China. Y con eso, pues se llevaba a producción y se bajaba el consumo de emisiones de CO2 casi que a nivel planetario. ¿Qué pasó con eso? Llegó la pandemia y después se quedó en el olvido, y después de la pandemia llegó la guerra Ucrania-Rusia. Entonces, ese combustible nuclear se queda confinado allá, las tecnologías se quedan confinadas allá, y el mundo abraza desesperadamente los hidrocarburos y empiezan a consumir gas de fracking de Estados Unidos. Entonces, la economía se movió, pero se movió nuevamente hacia las altas emisiones. ¿Por qué? Porque la verdad es que la generación más limpia que hay es la nuclear, porque usted pone un reactor con 80 kilos y eso le produce 100 años, y lo único que produce es vapor de agua. Entonces, en eso diríamos que en términos de CO2 tendríamos una energía limpia, Mm. pero el problema es el riesgo, y el problema es que la tecnología y las fuentes de ese combustible tienen dueños.
y tienen unos dueños que desafortunadamente se odian entre ellos y muchas veces de esas mesas rebosantes no nos cae ninguna migaja. Bueno, muchísimas gracias, John Escobar, de la Universidad de Antioquia, que nos ha acompañado de Colombia a hablar de estos temas de la economía, cómo va a hacer la transición de una economía basada en el carbón a una economía basada en energías renovables. Vimos las diferentes alternativas y el potencial uso del gas, de la energía nuclear en este apalancamiento hacia la energía renovable. Y los biocombustibles con alertas tempranas sobre esa competencia alimento-combustible. Excelente. Muchísimas gracias, doctor John Escobar, Muchas gracias. y esperamos tenerlo nuevamente por acá en Explore Experto.